participantes. Mi nombre es Mayela Morales y el día de hoy estaremos conversando sobre, fíjense ya, el módulo 3 de nuestro curso Derecho Aduanero. Y el día de hoy vamos a estar desarrollando todo lo que es el contenido de la obligación aduanera en Venezuela. Fíjense, en los módulos anteriores estuvimos hablando de esa parte general, de todo ese proceso, de todo ese trámite que debe cumplirse una vez que las mercancías llegan a la zona primaria aduanera, bien sea para su exportación, bien sea porque están llegando bajo el régimen aduanero de importación y están esperando su desaduanamiento para ser distribuidas en el mercado nacional, o sea que esas mercancías estén en tránsito aduanero. Bueno, ahora vamos a ver el día de hoy todo lo que se refiere a esa obligación que se genera por el hecho de esa actividad aduanera. Y eso es lo que se conoce como la obligación aduanera. La obligación aduanera no es otra cosa sino ese vínculo que se forma entre el sujeto pasivo, que en este caso es el propietario, el consignatario, el importador, el exportador de la mercancía, o como quiera que sea su denominación, por un lado, y la administración aduanera como el sujeto activo con respecto al cumplimiento de todo lo que tiene que ver con esa obligación que se exige por el uso de esas instalaciones y de esas actividades aduaneras. Y que no solamente es el pago de impuestos, la obligación aduanera puede incluir otras prestaciones que también deben ser cumplidas por el sujeto pasivo. La base legal, por supuesto, la tenemos en la Ley Orgánica de Aduanas en el artículo 116. La importación, exportación y tránsito de mercancías estarán sujetas al pago del impuesto que autoriza este decreto con rango, valor y fuerza de ley en los términos por el previsto. Entonces, básicamente, la obligación aduanera, la prestación primigenia es la del pago del impuesto. Ahora bien, esas mercancías, para hacer la determinación de esos montos a pagar por concepto de impuestos aduaneros o de tributos aduaneros, tienen su origen en el arancel de aduanas, que estuvimos hablando algo en encuentros pasados. En ese arancel de aduanas, recordemos que hablamos que el arancel de aduanas en Venezuela está regulado por los parámetros del Mercosur. Recientemente tuve conocimiento de que ha tenido cierta modificación. Es sumamente extenso porque es tan extenso como cantidad de mercancía puede ser objeto del comercio exterior, pero ese arancel de aduanas hace una clasificación de las mercancías a objeto de determinar cuál es el régimen de impuestos que se le va a aplicar. Entonces, dice el artículo 117. La tarifa aplicable para la determinación del impuesto aduanero será fijada en el arancel de aduanas. En dicho arancel, las mercancías objeto de operaciones aduaneras quedarán clasificadas así: gravadas, que son aquellas pues que están sujetas al pago de los impuestos correspondientes; no gravadas, que son aquellas que no están sujetos, ya vamos a ver en qué casos no hay lugar a el pago de ese impuesto, de ese tributo aduanero; mercancías prohibidas, que son aquellas que no pueden ingresar, hay una prohibición con respecto a ellas de ingreso o de egreso del país; las mercancías que son reservadas, que son aquellas sobre las cuales el Estado, y en nuestro caso el Estado venezolano, tiene una reserva que puede ser de exclusividad o que requiera, como en este último caso, otras restricciones, registros u otros requisitos. Por ejemplo, en el caso de los medicamentos que requieren y de los alimentos que requieren otros permisos y requieren otros requisitos, además de los establecidos en el arancel de aduana por concepto de pagos. En todo caso,
cualquier norma que modifique, que suprima, que establezca algún impuesto, tasa o contribución en el área aduanera, fíjense ustedes, siempre debemos hacer la diferenciación entre el derecho tributario común y el derecho aduanero. Aunque son afines, tienen sus especificaciones. Entonces, en este caso, el artículo 117 establece una vacatio legis para esas normas que establezcan, modifiquen o supriman algún impuesto, tasa o recargo. Y esa vacatio legis debe estar establecida previamente en la norma que modifique, que establezca, etcétera, etcétera, el impuesto o la tasa. Y cuando no se señala nada dentro de esa norma, deberá entonces esperarse un lapso de 15 días siguientes vencidos a la publicación de la Gaceta Oficial. Por eso siempre hay que estar muy pendiente, sobre todo de la página del CENIAT, que es donde se publican generalmente estas modificaciones a los impuestos, tasas o recargos aduaneros. El artículo 118 establece, de la Ley Orgánica de Aduanas, establece los distintos tipos de impuestos. Tenemos el impuesto a que se refiere el artículo anterior podrá ser de tipo ad valorem, específico o mixto. Entonces, estos impuestos que provienen de la obligación aduanera, una de las partes del tributo aduanero, pueden ser impuestos de tipo ad valorem, que son los que se calculan en el arancel de aduanas, tomando en cuenta el valor de las mercancías. Puede ser un impuesto de tipo específico, que son aquellos que se establecen en el arancel de aduanas por la cantidad de mercancías. Y pueden ser impuestos de tipo mixto, que son aquellos que se establecen tomando en cuenta tanto el valor de las mercancías como la cantidad de bultos, toneladas, paquetes, etcétera, etcétera, de mercancías que entren en la zona primaria aduanera. Ahora bien, ¿cuándo se causan esos impuestos? ¿Cómo es el régimen jurídico de causación del impuesto? Está establecido en el artículo 120 de la Ley Orgánica de Aduanas. En el caso de que esas mercancías estén sujetas al régimen de importación, recordemos nuevamente que tenemos 3 regímenes aduaneros: importación, exportación y tránsito aduanero. En el caso de que las mercancías estén sujetas al régimen de importación, los tributos se van a establecer en el momento, los que sean vigentes para el momento de registro de la declaración de aduana. Por eso es que es tan importante, es el instrumento fundamental, la declaración de aduana. Entonces, los impuestos se causarán dependiendo del régimen jurídico que sea aplicable para el momento del registro de la declaración de aduana. En los casos de los bienes sujetos al régimen de exportación, los tributos se causarán aplicando el régimen jurídico que esté vigente para la fecha igualmente del registro de la declaración de aduana. Ya sabemos que hay una declaración de aduana que se aplica para las importaciones y hay una declaración de aduana que es la definitiva, que se aplica tanto para importaciones como para exportaciones. La fecha de la declaración de aduanas es la que me va a dar pie para determinar cuál es el impuesto, la tarifa vigente para el pago del impuesto correspondiente, para la causación del impuesto correspondiente. En el caso de los almacenes aduaneros in bond, que son esos almacenes donde se almacena, valga la redundancia, la mercancía, se conserva la mercancía mientras se realiza el trámite aduanero, y los regímenes aduaneros territoriales, que son aquellos regímenes aduaneros que corresponden a los territorios aduaneros libres de impuestos, como en el caso de Margarita, como en el caso de Paraguaná. La causación de los tributos y la aplicación del régimen
se producirá cuando se efectúe también la declaración de aduanas. Y esto es hay lugar en el momento en que salen, pueden salir de, si hay lugar a ello, de esas zonas y de esos almacenes. ¿Y qué pasa si la mercancía llegó a la zona primaria aduanera y nunca se hizo la declaración de aduanas? Si no hay declaración, entonces se aplicará el régimen jurídico y el régimen tarifario que esté vigente para la fecha en que posteriormente se efectúe esa declaración de aduana. Transcurrirá un año, transcurrirán 2 años, transcurrirán 5 años, para el momento en el cual se realice la declaración de aduanas, se aplicará en ese caso. Recordemos que la declaración de aduanas tiene unos lapsos específicos. Todo lo que esté fuera de ese lapso se le va a aplicar el régimen jurídico que esté vigente para ese momento, para esa fecha, y además, por supuesto, que tendrá lugar a alguna sanción de tipo pecuniario, por supuesto, alguna multa. Ahora bien, ese arancel aduanero no es fácil de manejar. Es decir, existen personas expertas en ello. No todas las personas los conocen. Vuelvo y repito, es supremamente extenso y es algo complicado. Se pueden elevar cuando haya duda, en caso de duda, sobre la clasificación arancelaria a la que pertenezca algún tipo de bienes, de acuerdo a los distintos regímenes de los que hemos estado hablando, se pueden elevar consultas a la administración aduanera y esas consultas serán vinculantes para los funcionarios que actúan en ese trámite aduanero, para el que está consultando y para otras personas interesadas que tengan mercancías que sean idénticas, del mismo monto, del mismo valor, de la misma clase. Es también muy frecuente que a las zonas primarias aduaneras o se pretenda a veces el ingreso de mercancías o de bienes que están sujetos a la propiedad intelectual. Y nosotros vemos muchísimo, sobre todo lo que son música, películas, etcétera, etcétera, libros también que pueden estar protegidos para el régimen bajo el régimen de propiedad intelectual. Nosotros tenemos un órgano específico en nuestro país de protección de los derechos sobre la propiedad intelectual. ¿Cuál es el deber de la autoridad aduanera en caso de sospechar que algún tipo de mercancía no ha cumplido con las normas de propiedad intelectual? Las normas de propiedad intelectual implican que el propietario, quien haya registrado esa propiedad, que ya sabemos todos que puede ser obras del ingenio o que puede ser propiedad industrial, tiene el derecho de impedir el registro de esa propiedad, le da el derecho de impedir el uso sin su autorización de esos bienes que están protegidos. Entonces, ante la duda, ¿qué debe hacer la autoridad aduanera según el artículo 123? Primero, por supuesto, impedir el desaduanamiento de esos bienes, donde presuntamente hay una violación a esos derechos de la propiedad intelectual. Y segundo, notificar al propietario, al importador o al consignatario que se ha retenido esa mercancía. Y pedir el desaduanamiento implica, por supuesto, la retención de la mercancía. ¿Cuál es la excepción a esta regla general? Se puede permitir el desaduanamiento de esta mercancía, aun cuando sobre ella recaiga esa duda, cuando el órgano que es competente en materia de propiedad intelectual, que en nuestro país es el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, o SAPI, autorice a la autoridad aduanera
ese desaduanamiento previo que se haga la garantía correspondiente en lo que se refiere a la protección del propietario del derecho. Ya sabemos que la misma ley orgánica de aduanas establece la forma de dar la garantía suficiente, ¿ok? Ya nosotros lo hemos dicho, es a través de fianza, que puede ser de una empresa de seguro o el depósito de cantidades de dinero en bancos que pertenezcan al Estado venezolano. Ahora bien, como en lo que es la parte tributaria en general, a la par de esa obligación tributaria aduanera, vamos a llamarlo obligación aduanera guión tributaria o tributaria guión aduanera, que comporta el pago, por supuesto, de los impuestos, las tasas, el pago de los servicios correspondientes, existen regímenes de liberación y de suspensión del pago del impuesto. Entonces, hay regímenes de liberación de ese gravamen que implica la obligación tributaria. Y hay regímenes de suspensión. Dentro de los regímenes de liberación de ese gravamen o de la liberación de ese pago, están las exenciones y están las exoneraciones. La exención es una liberación del pago del gravamen correspondiente al pago del impuesto que haya sido determinado para mercancías o algún tipo de efectos, pero establecido en la ley. En cambio, las exoneraciones es la liberación del pago de esos impuestos, pero por una concesión por parte del Ejecutivo Nacional. El artículo 125 de la Ley Orgánica de Aduanas establece cuáles son los bienes que están exentos del pago de ese impuesto aduanero. Entonces, en primer lugar, los efectos pertenecientes al presidente de la República. El presidente de la República sale de viaje, adquiere algo, ingresa algo o egresa algún tipo de efecto que es personal por el hecho de su actividad como presidente, están exentos del pago. En segundo lugar, las mercancías que ingresen a zonas, puertos, almacenes libres o francos o almacenes aduaneros inbound que han cumplido previamente con la obtención de los permisos certificados y registros establecidos en la legislación sanitaria, en la legislación agrícola y pecuaria, en el caso de las sustancias estupefacientes y psicotrópicas, en el caso de productos considerados como productos esenciales y en el caso de armas y explosivos. ¿Por qué? En estos casos, fíjense que se llaman almacenes libres o francos y almacenes aduaneros inbound. Se consideran que esos bienes están libres o no sujetos a los impuestos aduaneros correspondientes, por supuesto, siempre y cuando hayan cumplido con estos certificados y registros sanitarios. El registro sanitario lo va a dar el Ministerio del Poder Popular para la Salud, el registro agrícola y pecuario los va a dar el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierra, el registro sobre las sustancias estupefacientes y psicotrópicas también, el Ministerio de Salud, en los ministerios con competencia en materia sanitaria para alimentos, y en el caso de las armas y explosivos, CABIM, que es el órgano competente para regular todo lo que son armas y explosivos, porque son efectos que están regulados y cuya utilización está restringida. Igualmente están exentos de gravámenes, impuestos o contribuciones y en general, que están previstas en estas leyes, cuando las mercancías se adecúen a fines específicos previstos en dichas leyes para los beneficiarios. Por ejemplo,
la comida que corresponde al CLAP. Fíjense que la mayoría de esos alimentos son importados. Vienen de México, vienen de Brasil, vienen de Turquía. Siempre y cuando hayan cumplido las leyes especiales para los beneficiarios de este tipo de mercancías, entonces también van a estar exentos de esos gravámenes o de esos impuestos. A la par entonces, dentro de este régimen de liberación significa que no se van a pagar los impuestos correspondientes, pueden estar exentos, también pueden estar exonerados, que son las exoneraciones de impuestos aduaneros contempladas en el artículo 127 de la Ley Orgánica de Aduanas. ¿Y qué bienes están exonerados, perdón, de los impuestos aduaneros? Los efectos destinados a la administración pública nacional, estatal y municipal necesarios para el servicio público. Los efectos, por ejemplo, cuando se importa un semáforo, está exonerado de impuestos. Los efectos destinados al uso y consumo personal de los funcionarios diplomáticos y consulares o para las misiones acreditadas ante el gobierno nacional. Los efectos utilizados por los funcionarios del Servicio Exterior de la República como representantes del gobierno de Venezuela o como miembros de una organización internacional que traigan con motivo de su regreso al país, es decir, los efectos de esos funcionarios consulares o diplomáticos cuando reingresen otra vez al país. Los efectos consignados a las instituciones religiosas destinados directamente al culto respectivo, una reliquia, por ejemplo. Los efectos destinados a las obras de utilidad pública y asistencia social, un tomógrafo, un acelerador de los que se utilizan para las terapias contra el cáncer, etcétera, etcétera. Los efectos destinados a la industria, agricultura, la cría, el transporte, la minería, la pesca, la manufactura y en casos de productos calificados como de primera necesidad. Pero ojo, estos deben cumplir con los requisitos sanitarios para poder ingresar al país. Los accidentes de navegación o sus despojos, es decir, cuando hay algún naufragio, los restos que sean necesarios traer, por ejemplo, para efectos de el pago de algún seguro, y los previstos expresamente por la ley o por contratos aprobados por la Asamblea Nacional. Además de estos regímenes de liberación del gravamen correspondiente al impuesto, existen regímenes de suspensión o lo que se llaman también destinaciones suspensivas. Y estas destinaciones suspensivas se aplican en aquellos casos de bienes que salen del país o que entran al país para su mejora, su modificación y luego van a ser reexportados o reingresados al país en productos ya manufacturados o ya terminados. Se modifica la materia prima, bien sea en el exterior o viene la materia prima del exterior, y luego son reexportados o reingresados al país ya en productos terminados. El artículo 131 de la Ley Orgánica de Aduanas establece el régimen aplicable para estas destinaciones suspensivas. Y lo primero que señala ese artículo 131 es que a quien corresponde autorizar esa admisión, perdón, o esa exportación temporal es a la administración aduanera. Y solo con los fines determinados en la ley, para que luego sean reexportados o reintroducidos al país. Dice el artículo 132 que las mercancías pueden ser objeto de cualquier clase de transformación, combinación, mezcla, rehabilitación, reparación, pero debe, por supuesto, demostrarse a través de las declaraciones respectivas, que para eso es el ingreso o el egreso de esas mercancías.
Además, dice el artículo 133 que se debe constituir garantía suficiente. Ya hemos hablado aquí bastante de cuáles las garantías que exige la nación para estos casos, para garantizar que una vez esas mercancías sean reexportadas o sean reingresadas, se paguen los tributos correspondientes. Y dice aquí, la garantía podrá cubrir hasta el doble del valor de las mercancías. Obviamente porque el Estado debe garantizar que se van a cumplir finalmente una vez que ya esos productos hayan recibido esas modificaciones o esas mejoras, se van a cumplir el pago de los impuestos correspondientes. Dice el artículo 134 que no pueden ser tampoco objeto de admisión temporal las mercancías que sean prohibidas o que estén reservadas a la República, salvo que tengan autorización del organismo correspondiente. Por ejemplo, en el caso de los explosivos, CABIM, o en el caso de mercancías de importación prohibida, como en el caso de las sustancias psicotrópicas. Fíjense que hay algunos psicotrópicos que son utilizados para como compuesto activo de muchos medicamentos para ciertas patologías especiales. Entonces, en esos casos, el Ministerio del Poder Popular para la Salud será el que autorice la admisión temporal de esas materias primas para transformarlas en esos medicamentos o, en el caso de CABIN, de esos explosivos, porque a lo mejor es algún tipo de sustancia con la cual se van a fabricar armas o se van a fabricar algún tipo de explosivo, pólvora, por ejemplo. El polvo para fabricar dinamita o para las municiones de las armas. Igualmente, parte de este régimen aplicable cuando las mercancías de admisión temporal vayan a ser nacionalizadas, entonces allí es que se van a cumplir todas las formalidades de las que estuvimos hablando en los encuentros pasados. Entonces ahí vamos a tener que hacer la declaración de aduana correspondiente para hacer la determinación del régimen arancelario y el pago correspondiente cuando haya lugar a ese pago. Dice además, cuando se trate de mercancías que son exportadas temporalmente, podrá autorizarse su permanencia definitiva en el exterior con la liberación de la garantía prestada. Es decir, si estamos sacando mercancías, si estamos exportando mercancías, la base fundamental de las destinaciones suspensivas es que debe haber una garantía por el pago del impuesto. Es posible que esa mercancía no vaya a ser reexportada al país, no vaya a volver a ingresar. Entonces, en ese caso, se va a liberar la garantía correspondiente. Si ocurrieren averías, pérdida o destrucción de las mercancías, como consecuencia del caso fortuito o fuerza mayor, el caso fortuito es una situación ocasionada por la naturaleza que es imprevisible, o la fuerza mayor es una situación ocurrida por la acción del hombre y que es inevitable, ¿sí? En caso de ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor, puede liberarse la garantía prestada bajo las condiciones que vaya a indicar la administración aduanera. Se perdió la mercancía porque hubo un tornado en el mar. Esa mercancía se perdió en el mar, hubo una avería de ese trayecto. En ese caso, al demostrar esa situación, la administración aduanera puede autorizar la liberación de esa garantía. También están sometidos a régimen de liberación y suspensión el equipaje de pasajeros y tripulantes. Yo no sé si a ustedes les ha sucedido, sobre todo en los casos de los trayectos internacionales, siempre antes de llegar al aeropuerto, ¿verdad? Pasa el auxiliar de a bordo con una tarjetita diciéndole, tiene algo que declarar, y hay algunos montos por los cuales no es necesario hacer la declaración, o se hace la declaración y se determina que por el monto que se está ingresando no es necesario el pago del impuesto. Entonces dice acá,
Las liberaciones de gravámenes aplicables al equipaje podrán comprender, conforme a lo establezca el reglamento, la totalidad o parte de los gravámenes ordinarios. Es decir, no es que me van a exonerar de el cumplimiento de la obligación de hacer la declaración. Lo que pasa es que puede ser que de esa declaración resulte que por el tipo de efectos que estoy ingresando, el equipaje de los pasajeros y los tripulantes, o por el monto que estoy ingresando, no haya lugar al pago del impuesto respectivo. Dice el artículo 138, serán aplicables a las operaciones aduaneras que se realicen sobre efectos que formen parte del equipaje de los pasajeros y tripulantes, sean o no considerados como tal las disposiciones que rigen para la importación, exportación o tránsito ordinarios. O sea, debe haber una declaración. Pero de esa declaración puede ser que esté dentro de un régimen de liberación o de suspensión. Todo lo concerniente a las mercancías que podrán ser consideradas como equipaje, formalidades para su importación, exportación y tránsito, liberaciones de gravámenes, restricciones que tendrán derecho los propietarios, lapsos para abandono legal, es decir, todo aquel íter, todo aquel camino del que estuvimos hablando en encuentro pasado, va a ser objeto de regulación, bien por la Ley Orgánica de Aduanas, bien por su reglamento. Ahora bien, todos los efectos, todas las mercancías que ingresen, que egresen o que estén en tránsito por nuestro territorio van a estar sometidas a lo que se llama el control aduanero. ¿Y qué es el control aduanero? Son las medidas que puede adoptar la administración aduanera para fiscalizar, para verificar, para supervisar y para evaluar que se haya cumplido todas las disposiciones correspondientes a esa actividad aduanera, que no se ha dejado de cumplir por parte del contribuyente cualquiera de las obligaciones que está establecido en la ley y que forman parte de la obligación aduanera. Entonces, fíjese, la obligación aduanera no solamente es de dar, que es pagar el impuesto, sino también tiene una prestación de hacer y es precisamente permitir que la administración aduanera ejerza este control aduanero. ¿Cuáles son los tipos de controles que se pueden aplicar en la actividad aduanera? Puede haber un control previo, que es el que se ejerce antes del registro de la declaración de aduana. Y fíjense que comienza desde que las mercancías ingresan en la zona primaria aduanera, con aquel manifiesto de carga y todo lo que estuvimos hablando. Puede haber un control durante el despacho, que es el ejercicio que se da en la zona primaria aduanera, sobre las mercancías desde que ingresan al territorio nacional y hasta su desaduanamiento. Puede haber un control posterior que se hace a partir del retiro de las mercancías, que la mercancía sale del territorio de la zona primaria aduanera y que se puede realizar verificando que se ha cumplido con las declaraciones correspondientes, que se ha cumplido con el pago de los impuestos correspondientes o de las tasas por servicios a que haya lugar. Y eso implica que la administración aduanera va a tener un derecho de persecución sobre esas mercancías cuando ha verificado con posterioridad a su retiro que alguna de estas obligaciones o de estas prestaciones no ha sido cumplida. Y luego tenemos el control aduanero permanente, que es el que se ejerce con respecto a los auxiliares de la administración aduanera, de los que vamos a hablar, ya hablamos en algún momento, y que pueden, con respecto a ellos, conllevar algún tipo de sanción. En el ejercicio del control previo, ¿qué pueden hacer los funcionarios de la administración aduanera?
controlar el medio de transporte y la carga que entra. Y fíjense que ahí ya estamos hablando del manifiesto de carga, fíjense cómo todo se concatena. La verificación de esa mercancía se corresponde con el manifiesto de carga. Controlar la descarga de la mercancía y verificar su correspondencia con lo contemplado en el manifiesto de carga. Controlar y verificar la mercancía durante su traslado y permanencia en los almacenes o depósitos aduaneros y cualquier otra facultad que a los funcionarios les otorgue la ley y el reglamento. ¿Cuáles son las facultades que tienen los funcionarios durante el despacho aduanero? Practicar las inspecciones y verificaciones en los locales de los auxiliares de administración aduanera, solicitar a las personas naturales o jurídicas que presenten toda la documentación y todas las declaraciones que les sean requeridas y no se pueden negar. Esa es una obligación de hacer, debes entregar la documentación. Determinar o exigir los tributos aduaneros que correspondan a los distintos regímenes de los que ya hemos hablado. Aplicar si hay lugar a las sanciones y conocer las infracciones administrativas de contrabando y demás facultades establecidas en la Ley Orgánica de Aduanas y su reglamento. Durante el despacho, esa fiscalización, ese control, esa verificación, esas facultades pueden ser ejercidas por la administración aduanera en lugares distintos de la zona primaria aduanera. Nosotros ya hablamos que es posible que las mercancías durante esa actividad aduanera, mientras se realizan esas actividades aduaneras, estén depositadas en lugares distintos a la zona primaria aduanera por casos especiales. Por ejemplo, cuando hay mercancías que requieren una cadena especial de frío, medicamentos que también requieren una cadena especial, una conservación especial que no se le puede dar en la zona primaria aduanera. Entonces, en este caso, se trata de mercancías cuyas características no permitan concluir la verificación física en los recintos aduaneros, porque se pueden deteriorar, por ejemplo, o pueden perecer. En el caso de procedimientos simplificados que autoricen al declarante el retiro directo de las mercancías de sus instalaciones, puede ser que entonces la administración, fíjense que ese control a veces es aleatorio, ¿sí? Entonces, puede ser que ya la mercancía no se encuentre en la zona primaria aduanera, de tal manera que los funcionarios deban dirigirse a otros locales donde está la mercancía. O mercancías introducidas al territorio aduanero al amparo de regímenes aduaneros suspensivos para las que se haya, para las que se haya solicitado otro régimen aduanero, permaneciendo la mercancía fuera de los recintos aduaneros. En cuanto al control posterior y permanente, que es el que se realiza a los auxiliares de la administración aduanera, ¿cuáles son las facultades que tienen los funcionarios? Pueden practicar inspecciones y fiscalizaciones en los locales de los auxiliares. Pueden exigirle que se exhiban libros, balances, documentos, cualquier tipo de información que corresponda a algún consignatario en especial y que tengan ellos bajo custodia. Investigar los hechos generadores de obligaciones aduaneras mediante la obtención, análisis de información aduanera, tributaria y cambiaria, por ejemplo, a través de una entrevista. Determinar las bases imponibles, si son correctas con respecto al arancel y son concordantes con respecto a los valores del arancel de aduanas. También pueden comprobar el origen de la clasificación arancelaria de esos bienes, determinar y exigir los tributos aduaneros cuando haya determinado que hay alguna falla en el pago de esos tributos, instruir los expedientes correspondientes, adoptar las medidas cautelares que les hayan sido autorizadas, por ejemplo, el comiso o la retención de la mercancía,
y conocer de las infracciones administrativas de contrabando. Igualmente, los funcionarios tienen que remitir los informes correspondientes luego de ese proceso de control posterior y permanente a la administración aduanera para que se sigan las sanciones o los procedimientos a que haya lugar. Si hay que citar al Poder Judicial o remitir al Poder Judicial, o citar o remitir al Ministerio Público cuando de esas actividades pueda resultar alguna actividad ilícita, algún delito. Mantener informados y colaborar con los interesados para facilitar el mejor cumplimiento voluntario de las obligaciones, porque puede ser que el auxiliar no sea responsable del delito, sino que el delito es el propietario, el responsable del delito es el propietario. Entonces, en este caso, los auxiliares conjuntamente con los funcionarios de la administración aduanera van a colaborar para el cumplimiento de esas obligaciones. Verificar la terminación oportuna de los regímenes suspensivos y las demás que pueda atribuir la ley y el reglamento. Y ahora viene parte de lo que va a ser su actividad del módulo 3. Fíjense ustedes. Su actividad del módulo 3 consiste en un ensayo sobre las sanciones a los ilícitos aduaneros. El ensayo no es sobre los ilícitos, es sobre las sanciones a que haya lugar derivadas de los ilícitos. Entonces, ¿quiénes son los funcionarios facultados para imponer sanciones? Todos los funcionarios que actuaron en el reconocimiento. Los auxiliares de la administración aduanera, los funcionarios de la administración aduanera en el ejercicio de sus atribuciones de control posterior o permanente, los órganos administrativos que conocieron de algún tipo de autorización, el jefe de la oficina aduanera respectiva y el jefe de la oficina aduanera de la circunscripción donde primero se tuvo conocimiento de ese hecho que da lugar a la imposición de una sanción. Las sanciones pecuniarias, cuando haya coincidencia de varias sanciones, cuando haya varias situaciones, varios ilícitos aduaneros que generen sanciones, siempre van a aplicarse o va a aplicarse la que sea, corresponda a la pena más alta, sobre la base de la moneda del mayor valor según el Banco Central de Venezuela, que ustedes me tienen que indicar cuál es esa moneda en específico. En su ensayo ustedes tienen que indicarme que para los efectos de el pago de la imposición de las sanciones pecuniarias, la moneda correspondiente sobre la cual se va a hacer la determinación es, ustedes tienen que hacer esa indicación, tienen que investigar cuál es esa moneda. Pueden haber circunstancias eximentes de esos ilícitos aduaneros, por supuesto, como en cualquier ilícito, porque recuerden que todos somos inocentes, hay una presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario, y por lo tanto yo, si estoy siendo objeto de alguna investigación por un presunto, la comisión de un presunto ilícito aduanero, puedo excusarme con una circunstancia eximente, que es el caso fortuito, la fuerza mayor y el error. Ya hablamos de lo que es el caso fortuito o la fuerza mayor. Y el error es posiblemente algún error en un cálculo, algún número que se colocó mal, algún serial que se colocó mal, pero que no implica que haya intención de defraudar a la administración aduanera. Para los auxiliares de la administración aduanera pueden aplicarse sanciones pecuniarias y pueden aplicarse sanciones administrativas. Aquí tenemos, por ejemplo, la suspensión o la revocatoria de la autorización. Para los transportistas, porteadores o sus representantes legales, las sanciones establecidas son sanciones de tipo pecuniario. Para las empresas consolidaciones de carga, también hay sanciones de tipo pecuniario. Para los recintos, almacenes o depósitos aduaneros autorizados, también pueden existir sanciones administrativas o sanciones pecuniarias. Ustedes deben leerla y deben indicar cuáles son esas sanciones.
¿De qué tipo son esas sanciones? Tenemos las sanciones a los regímenes aduaneros. Fíjense que está decomiso, multa de decomiso, prohibición de ingreso al país, multa o decomiso. Casi siempre son ese tipo de multa o decomiso. ¿Por qué? No podemos hablar aquí de sanciones penales, porque estamos hablando de ilícitos de tipo aduanero, no estamos hablando de delitos. Que puede haber algún delito derivado del ingreso o el egreso de mercancías que son prohibidas, pero eso no corresponde conocerlo a la administración aduanera, sino que la administración aduanera debe dar conocimiento a las autoridades correspondientes, llámese Guardia Nacional, llámese Ministerio Público, etcétera, etcétera, para que abran las investigaciones y ellos serán los que establecerán las sanciones de tipo penal. Por eso no hablamos aquí de ese tipo de sanciones, y no me pueden hablar de sanciones penales en el caso de los ilícitos tributarios, porque estamos hablando de ilícitos derivados del incumplimiento de las obligaciones tributarias o de la obligación tributaria en general, no de delitos que pueden existir allí, pero que no corresponde la ejecución o la aplicación de sanciones de ese tipo para los ilícitos. Les recuerdo, por favor, que ustedes a través de la mensajería se pueden comunicar conmigo para cualquier duda con respecto a tanto lo que vimos el día de hoy como a la actividad que ustedes tienen que realizar para la evaluación de su tercer nivel. No siendo más, muchísimas gracias en nombre del IESIP y en mi nombre propio.